A la 1:50 nos avisaron que el turno 3 venía en camino. A las 2:30 el comando me confirmó que nadie había salido hacia nuestra base. A las 3:17 los vimos marchando hacia nosotros. La historia del turno 3 que nunca llegó. Tengo 42 años. Serví 16 en las Fuerzas Armadas de Chile. Vi cosas que se quedan pegadas en los pliegues de la memoria, aunque uno haga todo lo posible por desprenderlas. Pero lo que viví en la base meteorológica Altiplano Sector 7, en el invierno de 2011, no se parece a nada de eso. Es una historia de algo que no debería existir, y que sin embargo, estuvo ahí parado frente a mí a las 3 de la madrugada, en la nieve, sin dejar huellas. Mi nombre es Rodrigo, sargento en retiro, y esto es lo que pasó. La base meteorológica Altiplano Sector 7 no es un lugar donde uno quiera pasar tiempo. Está ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en una planicie que en invierno se convierte en una extensión de hielo y viento que parece diseñada para hacerle saber al ser humano que no pertenece ahí. La instalación en sí es pequeña, una construcción prefabricada de no más de 80 metros cuadrados, con equipos de medición meteorológica, una radio de largo alcance, generador propio y lo mínimo indispensable para mantener con vida a quien tenga la mala suerte de estar destinado ahí. El propósito era estratégico, no científico, aunque los informes siempre hablaban de monitoreo atmosférico. En la práctica, era un puesto de observación en un corredor de frontera delicado, y la presencia humana continua era lo que justificaba su existencia operativa. Por eso el protocolo de relevos era tan rígido. Turnos de 8 horas, 3 dotaciones rotativas, sin excepciones. Yo llegué al turno 2 a las 16 horas, con mi compañero, el cabo Herrera. Relevamos al turno 1 sin novedades. El parte era limpio. Condiciones meteorológicas severas, vientos de 80 kilómetros por hora, temperatura de menos 17 grados, visibilidad reducida. Normal para la época y el lugar. El turno 1 se retiró en el vehículo designado y nos quedamos solos. Las primeras horas fueron lo que siempre eran: silencio, frío, el ruido constante del viento, golpeando las chapas del techo como si quisiera arrancarlas, y el monótono registro de datos meteorológicos que había que cargar cada hora en el sistema. Herrera durmió su turno de descanso desde las 18. Yo hice la guardia activa. A medianoche invertimos, nada fuera de lo ordinario. A la 1:50 de la madrugada, recibí la comunicación de protocolo desde Comando Base. Era el aviso de relevo. La voz del operador de turno me informó que el turno 3 estaba en ruta y arribaría aproximadamente a las 3:30, condiciones climáticas mediante. Le acusé recibo, anoté el horario en el registro y desperté a Herrera para avisarle. Nos preparamos con la tranquilidad de quien sabe que el relevo está en camino, pero algo me molestó desde el principio. Aunque tardé un rato en ponerle nombre, el clima esa noche era excepcional, incluso para el altiplano. La nevada había empezado 2 horas antes, y la visibilidad exterior era prácticamente nula. Yo había hecho ese trayecto desde la base principal varias veces, y sabía perfectamente lo que significaba hacerlo en esas condiciones. Era una ruta de montaña estrecha, con tramos de hielo permanente, y curvas que en invierno podían ser fatales incluso de día. En una nevada de esa intensidad, de noche, el viaje era un riesgo real. Le comenté a Herrera que me parecía extraño que mandaran el relevo con ese tiempo. Él encogió los hombros. Las órdenes eran las órdenes. A las 2:30, decidí contactar nuevamente a Comando para confirmar el estado del turno 3. El operador que me atendió tardó más de lo habitual en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía una textura diferente, no alarmada, pero sí ligeramente desconcertada. Me dijo que no había ningún turno 3 en ruta. Lo hice repetir 2 veces. Ningún vehículo había salido de la base principal esa noche. El clima había bloqueado toda salida vehicular desde las 22 horas por protocolo de seguridad vial. Los vuelos, descartados desde antes del anochecer. El turno 3 estaba en la base, dormido, esperando que las condiciones mejoraran para el relevo matutino. Le pregunté quién me había dado el aviso a la 1:50. Silencio. Me dijo que en el registro no figuraba ninguna comunicación a ese horario desde su terminal.
que iba a verificar con el operador anterior, que me llamaría de vuelta. Nunca llegó esa llamada de vuelta, porque a las 3:17 de la madrugada, Herrera me tocó el hombro desde atrás y me dijo, con una voz que no le había escuchado nunca en todos los meses que llevábamos sirviendo juntos, que mirara hacia el norte. Miré por la ventana lateral, la que daba hacia la explanada de nieve que se extendía desde la base hacia el camino de acceso principal. Los vi. Eran figuras, alineadas, en fila de A1, con una separación entre ellas que no era aleatoria sino exacta, medida, la distancia que separa a los hombres, en una formación de marcha. Caminaban en sincronía perfecta, no como personas que caminan al mismo tiempo, como personas que han marchado juntas tanto tiempo que su movimiento se ha vuelto un solo organismo. El pie derecho caía al mismo instante en todos. El izquierdo también. Podía escuchar el ritmo, aunque el viento debería haberlo tapado todo. ¿Cuántos eran? No pude contarlos con certeza en ese momento. La visibilidad era mala y la ventana estaba empañada por el frío. Herrera dijo 4. Yo dije que podían ser 5 o 6. Los dos coincidimos en una cosa. Marchaban como militares, no como civiles perdidos en una tormenta, no como animales, como soldados. Se detuvieron a unos 50 metros de la base, todos al mismo tiempo, con esa misma sincronía que hacía que el movimiento se sintiera ensayado hasta el extremo de lo sobrenatural, y ninguno levantó la mano para saludar. Ninguno hizo señal de identificación. Ninguno pidió acceso. Solo se quedaron ahí, como si estuvieran esperando una orden que nunca llegó. Tomé la radio y llamé a comando. Esta vez, contestaron rápido. Les informé que había figuras en el exterior, aproximación por el norte, posible personal no identificado. Me preguntaron si estaba seguro de lo que veía. Les dije que sí, que eran al menos 4 figuras humanas, en formación, a 50 metros de la instalación. El silencio que siguió fue diferente al silencio normal de una comunicación de radio. Fue el silencio de alguien que está procesando algo que no quiere procesar. Me dijeron que esperara, que no saliera, que mantuviera la posición. No pensaba salir. No era valentía ni cobardía. Era que algo en la manera en que esas figuras estaban paradas, sin avanzar, sin retroceder, sin hacer absolutamente ningún gesto ni señal de reconocimiento, me producía una sensación que no era miedo exactamente, sino algo más profundo y más primitivo, algo que venía de un lugar en el cerebro anterior al lenguaje y a la razón, algo que decía, esto no está bien, esto no pertenece a las categorías de cosas que vos conocés. Herrera y yo pasamos la hora siguiente mirándolas. No se movieron. Una vez, en algún momento alrededor de las 4 de la mañana, creí ver que la figura de adelante giraba la cabeza hacia la ventana donde estábamos nosotros. Solo la cabeza, sin mover el cuerpo, con una lentitud que no era la lentitud del frío, sino la lentitud de algo que tiene todo el tiempo del mundo. No dije nada. Herrera tampoco. Hacia las 5:30, el cielo empezó a cambiar. No amaneció de golpe, como en lugares más bajos, sino que fue un proceso lento de transición del negro al gris oscuro, del gris oscuro al gris plomizo, del gris plomizo a ese blanco difuso que tienen las mañanas del altiplano en invierno. Un proceso de quizás 40 minutos en que la luz fue volviendo al mundo muy gradualmente. En algún momento de ese proceso, las figuras dejaron de estar ahí. No las vi irse. No hubo un momento en que estuvieran y luego no estuvieran. Simplemente, cuando la luz fue suficiente como para ver con claridad la explanada de nieve, ya no había nadie. El espacio al norte de la base estaba vacío, blanco, intacto. Salí en cuanto llegó el turno 3 real, a las 8 de la mañana con el cielo ya claro. Fui directo al punto donde las figuras habían estado detenidas. Caminé esos 50 metros en la nieve fresca mirando hacia abajo. No había huellas. No había absolutamente ninguna marca en la nieve. La superficie era uniforme, virginal, como si nada ni nadie hubiera pisado ahí en toda la noche. No había huellas de llegada. No había huellas de partida. No había el menor signo de pisada humana en toda esa extensión. Le mostré el área al cabo que comandaba el turno 3. Lo hice sin explicación previa para no condicionar su observación. Le pregunté qué veía. Me dijo: nieve. Nada más que nieve. El informe que presenté fue archivado como
Observación no verificable, bajo condiciones de visibilidad reducida y fatiga operativa. La lectura oficial fue que Herrera y yo habíamos visto algo que no estaba, producido por el cansancio, la altitud y la tensión de operar en condiciones extremas. El psicólogo de la unidad habló de alucinaciones hipóxicas. Nadie hizo mención a la transmisión de la 1:50, que tampoco tenía explicación, y que comandante nunca me aclaró quién había emitido. Herrera pidió traslado 3 semanas después. No hablé con él en profundidad sobre lo que vimos. Había un acuerdo tácito entre los dos de no tocar el tema, como si hablar de ello demasiado lo volviera más real de lo que ya era. Yo seguí en servicio 2 años más. No volví al altiplano. Hay algo que no puse en el informe, porque no tenía manera de formularlo en los términos de un parte militar sin que sonara a delirio. Lo pongo acá, porque esto no es un informe oficial, y porque ya no me importa lo que suene. Cuando esa figura giró la cabeza hacia nuestra ventana, en esa hora silenciosa entre las 4 y las 4:30 de la madrugada, yo tuve una certeza, no un pensamiento, una certeza, que es algo diferente, algo que viene de un lugar más profundo que el razonamiento consciente. Esas figuras no venían a reemplazarnos, venían a buscarnos, y si no lo hicieron fue porque no quisieron, no porque no pudieran. Eso es lo que pienso cuando escucho hablar de relevos nocturnos. Eso es lo que pienso cuando me despierto en la madrugada y la hora marca las 3:17. Que hubo una noche en el altiplano chileno en que algo se detuvo a 50 metros de donde yo estaba y decidió, por razones que no conozco y que no quiero conocer, quedarse ahí parado hasta que llegara la luz. Y que eso, de alguna manera que no logro explicar del todo, es lo más aterrador de toda la historia. No que vinieran, sino que eligieran esperar. El radar detectó un helicóptero descendiendo sin transpondedor. Lo seguimos durante 17 minutos. Aterrizó frente a nosotros. Cuando abrí la cabina, el asiento estaba tibio. Esta es la historia del helicóptero que aterrizó sin piloto. Me llamo Marcos. Fui capitán de la Fuerza Aérea Hondureña durante 14 años. En el periodo en que ocurrió lo que voy a contar, estaba asignado a una unidad de vigilancia aérea en una base del departamento de Olancho. Era una operación de vigilancia nocturna de rutina. Esa expresión, rutina, la uso con toda la ironía que merece, porque después de esa noche no pude volver a usarla sin que me produjera un malestar físico concreto, algo parecido a una presión en el pecho que tarda varios minutos en disiparse. Eran las 2:10 de la madrugada cuando el operador de radar del centro de monitoreo me contactó por radio con la voz tensa pero controlada, que uno aprende a tener cuando está reportando algo que no encaja en ninguna categoría conocida. Me dijo que había una señal en pantalla, una aeronave no identificada entrando al espacio aéreo restringido por el sector noreste, a baja altitud, sin transpondedor activo, sin plan de vuelo registrado, sin comunicación en ninguna de las frecuencias de monitoreo. Le pregunté velocidad y trayectoria. Me dijo que la velocidad era baja, consistente con un helicóptero, y que la trayectoria era descendente, que la aeronave estaba bajando. Activé al equipo de respuesta terrestre y me desplacé al centro de monitoreo para ver la pantalla directamente. La señal estaba ahí, exactamente como él la había descrito. Un eco limpio, estable, moviéndose con la lentitud característica de un rotor, descendiendo de manera controlada, no en caída, sino en un descenso intencional y gradual. Lo seguimos durante 17 minutos. La aeronave descendió en una zona despejada aproximadamente a 3 kilómetros al noroeste de nuestra posición, una explanada natural en la falda de una de las elevaciones menores del área, que yo conocía por haberla sobrevolado en varias ocasiones. Terreno firme, accesible por una pista de tierra que usábamos ocasionalmente para operaciones de inserción. El eco se detuvo. La aeronave había aterrizado. Organicé el equipo de aproximación terrestre. 4 hombres, incluyéndome a mí. Vehículo con luces apagadas. Aproximación lenta por la pista de tierra, con la última parte a pie para minimizar el ruido. Tardamos 20 minutos en llegar a la explanada. Lo escuchamos antes de verlo. Un sonido bajo, rítmico, mecánico. El sonido de aspas girando en ralentí. El sonido inconfundible de un rotor que no se ha detenido del todo, que sigue girando con la inercia residual de un motor que acaba de cortarse o que está en mínimos.
Salimos del tren y lo vimos. Era un helicóptero, posado en la explanada con la naturalidad de una aeronave que acaba de completar un aterrizaje normal. Las aspas giraban lentamente, perdiendo velocidad de manera gradual, pero todavía en movimiento, sin luces de navegación, sin luces interiores, sin ninguna señal de presencia humana activa a bordo ni en los alrededores inmediatos. Me acerqué con la linterna enfocada en el fuselaje, y entonces noté la primera cosa que me detuvo en seco. Era un modelo que no debería estar volando. Lo reconocí de inmediato porque ese modelo específico, un Hughes OJ-6 Cayuse en configuración militar, era parte de la historia de nuestra propia fuerza. Era un modelo que Honduras había operado décadas atrás y que había sido retirado completamente de servicio hacía más de 15 años. No había ningún OJ-6 en inventario activo, no había ninguno en condiciones de volar en ninguna base del país que yo supiera. Y sin embargo ahí estaba uno, con las aspas todavía moviéndose, posado en una explanada en Olancho a las 2:30 de la madrugada. El número de serie en el fuselaje estaba parcialmente visible bajo la capa de suciedad y deterioro que cubría la pintura. Anoté los dígitos que pude leer en mi libreta de campo. Me acerqué a la cabina. La puerta del piloto estaba cerrada. La examiné con la linterna antes de tocarla, sin daños visibles, sin signos de impacto o aterrizaje forzado. El fuselaje estaba en mal estado general, con oxidación en varias zonas y pintura cuarteada, pero estructuralmente parecía intacto. Abrí la puerta. No había nadie. El asiento del piloto estaba vacío, sin cinturón abrochado, sin equipamiento personal, sin documentación, sin ninguno de los objetos que invariablemente acompañan a un piloto en vuelo. La cabina entera estaba vacía, limpia de presencia humana de una manera que no era el vacío neutro de un vehículo estacionado, sino algo que se sentía más activo, más reciente, como si el espacio acabara de ser desocupado. Puse la mano en el asiento. Estaba tibio, no caliente, tibio, con esa temperatura específica que tiene una superficie que acaba de perder el calor de un cuerpo humano hace muy poco tiempo, como cuando uno se levanta de una silla y otro se sienta en el lugar inmediatamente después, y todavía siente el calor del anterior. Retiré la mano. Me quedé mirando el asiento durante un momento. Luego miré hacia afuera, hacia la explanada oscura y el tren a 100 metros. Moví la linterna en un arco lento. Nada. Ninguna figura. Ningún movimiento. Llamé al centro de monitoreo por radio. Les pregunté si el radar mostraba algo en los alrededores de nuestra posición. Me dijeron que no, que desde que la señal se había detenido en la explanada, no había ningún otro eco en el área. Los cuatro revisamos los alrededores inmediatos de la aeronave. Pasto aplastado bajo los patines. Nada más. Ninguna huella de pisadas alejándose en ninguna dirección. Ninguna señal de que alguien hubiera caminado desde ahí hacia el tree line o hacia cualquier otro punto de fuga. Acordonamos la zona y esperé hasta el amanecer antes de permitir que el equipo técnico accediera a la aeronave. Esa espera de casi 3 horas, sentado en el pasto húmedo con la vista fija en ese helicóptero inmóvil cuyas aspas habían terminado de detenerse hacia la primera hora, fue la espera más larga de mi carrera, no por el frío, que era considerable, sino por el silencio, por la manera en que esa máquina estaba ahí, en la oscuridad, sin explicación posible, como un objeto que alguien hubiera dejado caer desde afuera de la realidad conocida. Al amanecer llegó el equipo técnico con el oficial de inteligencia de la base. Revisaron la aeronave en detalle. Me llamaron a los 20 minutos. El motor mostraba horas de operación recientes. No podían determinarlo con exactitud, pero el estado del aceite, la temperatura residual del bloque y el desgaste de ciertos componentes indicaban uso en las últimas horas, no en las últimas décadas. Esa máquina había estado volando esa noche. No era un helicóptero abandonado que alguien había dejado en ese lugar hace años. Era un helicóptero que había aterrizando ahí hacía menos de 3 horas. El oficial de inteligencia tomó nota de los números de serie que yo había copiado en mi libreta. La respuesta llegó 4 días después, en un informe que me entregaron en sobre cerrado y que me pidieron que leyera y devolviera en el momento, sin retener copia. El OA-6 con ese número de serie parcial, completado por el técnico de inteligencia cruzando el registro histórico de aeronaves de la Fuerza, correspondía a una unidad que había sido dada de baja del inventario activo hacía 16 años.
La aeronave había desaparecido durante una misión nocturna de reconocimiento sobre esta misma zona del departamento de Olancho. El piloto, un teniente de 26 años, nunca había sido encontrado. La aeronave tampoco. El caso había sido clasificado como pérdida en misión, con causa indeterminada. La fecha de esa desaparición, 10 años antes, casi exactamente, de la noche en que aterrizó frente a nosotros. La misma zona, el mismo tipo de misión, la misma oscuridad. Devolvé el informe. Me lo pidieron con una firmeza que no necesitaba traducción. Nunca supe qué hicieron con el helicóptero. Cuando volví a la explanada 2 días después, ya no estaba. La hierba estaba aplastada donde habían estado los patines. Nada más. El piloto que nos acompañó esa noche, el teniente García, que era el más joven del equipo, y el único que no pudo contener completamente la expresión en su cara cuando vio el asiento tibio, pidió traslado 6 meses después. Hablé con él brevemente antes de que se fuera. No hablamos de esa noche, pero antes de subir al vehículo que lo llevaría a su nueva destinación, me miró y me dijo algo que llevo todos estos años dando vueltas en algún lugar de la cabeza. Me dijo: lo peor no es que no hubiera nadie. Lo peor es que el asiento estaba tibio, porque eso significa que algo estuvo ahí hasta un segundo antes de que abriéramos esa puerta, y luego se fue. Yo sigo pensando en eso. En ese segundo. En lo que cabe en un segundo entre que algo está y ya no está. En si ese algo sabía que veníamos y esperó hasta el último momento para no estar cuando llegáramos, o si simplemente ya no pertenece al mismo tiempo que nosotros, y lo que sentimos en ese asiento era el calor de un cuerpo que para nosotros se había ido hace 10 años, pero que para él acababa de levantarse. No tengo respuesta. No creo que la vaya a tener. Lo que sí tengo es esto. Desde esa noche, cuando vuelo de noche sobre zonas montañosas, y el radar está limpio, y la frecuencia está en silencio, y todo parece exactamente como debe ser, hay un momento en que pienso en ese helicóptero posado en la oscuridad con las aspas todavía girando, y pienso que el radar también estaba limpio antes de que apareciera. El submarino llevaba 14 meses sellado. El sistema de control marcaba 18 personas a bordo. Cuando salimos de inspeccionarlo, marcaba 17. Esta es la historia del submarino que marcaba tripulación completa. Mi nombre es Fabio. En ese entonces tenía el grado de teniente de navío en la Marinha do Brasil y estaba asignado a la dirección de material naval, específicamente al equipo de inventario y baja de activos. El submarino en cuestión era el S-31, una unidad de la clase Tupi, con más de 20 años de servicio activo y una historia operativa respetable antes de ser retirada. Llevaba en dique seco desde hacía 14 meses, vaciado de personal desde el primer día. El proceso de baja formal requería una serie de pasos administrativos y técnicos, uno de los cuales era la verificación del sistema digital de control de acceso y seguridad interior, que debía quedar con registro limpio antes de la firma del acta de descomisión definitiva. Ese era mi trabajo esa tarde: verificar el sistema, generar el reporte de estado, firmar el formulario. 1 hora de trabajo, como mucho. Llegué al dique con el técnico de sistemas asignado, un civil contratado, apellidado Méndez, que conocía ese modelo de software mejor que nadie en el área. Conectamos el equipo portátil al puerto de acceso externo del submarino, que estaba disponible en la base del torre de mando, y cargamos la interfaz de control. El sistema tardó aproximadamente 2 minutos en inicializarse. Eso era normal para un equipo que llevaba tiempo inactivo. Lo que no era normal fue lo que apareció en la pantalla cuando terminó de cargar. Personal a bordo. 18. Méndez lo leyó primero. Lo vi parpadear una vez. Luego me miró a mí con una expresión que no era exactamente alarma, sino la expresión particular de alguien que acaba de ver algo que contradice de manera frontal todo lo que sabe sobre cómo funciona el sistema que está operando. Le pedí que verificara la lectura, que revisara si había un error de inicialización, un dato residual cargado del periodo de servicio activo, cualquier explicación técnica razonable. Méndez pasó 15 minutos revisando. Le dio vueltas al problema desde todos los ángulos que conocía. Al final levantó la vista y me dijo, con la seriedad de quien entiende el peso de lo que está diciendo:
que el sistema no tenía datos residuales de periodos anteriores, que el contador de personal era en tiempo real, alimentado por los sensores de peso y movimiento, distribuidos en el interior del casco, que para marcar 18 personas, 18 sensores distintos, ubicados en 18 puntos distintos del submarino, tenían que estar registrando una presencia física simultánea. Le pregunté si los sensores podían estar fallando. Me dijo que podían, que 1 o 2 fallando era posible, que 18 fallando de manera coordinada y simultánea, todos registrando presencia en lugar de ausencia. Era una coincidencia que en sus años de trabajo, con ese sistema nunca había visto ni escuchado que ocurriera. Decidimos reiniciar el sistema completo. Apagado total. Espera de 3 minutos. Reinicio desde cero. El sistema volvió a cargar. Personal a bordo. 18. El número no cambió. Lo miramos los dos en silencio durante un momento que se sintió más largo de lo que fue. Luego tomé el teléfono y llamé al oficial de guardia del astillero para informar la anomalía y solicitar autorización para una inspección física interior. Quería entrar al submarino, recorrerlo deprisa a popa, verificar con mis propios ojos que no había nadie ahí, y luego volver a sentarme frente al sistema con la certeza tranquilizadora de la evidencia directa. La autorización llegó 20 minutos después. Entramos al S-31 con 3 hombres. Méndez, el oficial de guardia del astillero que quiso acompañarnos, un suboficial llamado Costa, y yo, con 3 Destenier, con 3 de septiembre. Los accesos exteriores estaban sellados. Los sellos estaban intactos. Los verificamos antes de abrir. Nadie había entrado ni salido por esas escotillas desde que fueron cerradas en el procedimiento de baja inicial, 14 meses antes. Abrimos la escotilla principal y bajamos. El interior del S-31 olía a metal, a aceite viejo, y a ese olor particular que tienen los espacios cerrados sin ventilación durante meses, una especie de aire detenido que parece más denso de lo normal. Las linternas iluminaban corredores estrechos, mamparos metálicos, equipos cubiertos con lonas de protección, válvulas y cables que en otras circunstancias habrían tenido gente moviéndose entre ellos. No había nadie. Recorrimos el submarino de proa a popa de manera sistemática. Compartimento de torpedos, espacios de alojamiento, sala de mando, sala de máquinas, compartimentos de popa, cada sector revisado, cada espacio verificado. Nada. Ninguna presencia humana. Ningún signo de ocupación reciente. El polvo acumulado en las superficies horizontales era uniforme, sin marcas de pisadas ni de manipulación. Salimos 40 minutos después de haber entrado. Méndez fue directo a la laptop. El número en la pantalla era 17. Nos detuvimos los 4 frente a esa pantalla. Nadie habló durante varios segundos. Era el oficial de guardia el que finalmente preguntó en voz alta lo que todos estábamos pensando. ¿Qué significaba que el número hubiera bajado exactamente 1 durante nuestra inspección? Méndez empezó a tipear. Revisó el registro de eventos del sistema durante los 40 minutos de nuestra inspección. El sistema guardaba un log de todas las variaciones de los sensores. Me llamó con un gesto para que me acercara a la pantalla. El registro mostraba que a los 22 minutos de nuestra entrada, cuando el equipo estaba dividido entre la sala de mando y los compartimentos de alojamiento, el sistema había registrado la apertura de una compuerta interna. Una compuerta que separaba el sector de máquinas del corredor central de popa. Ninguno de nosotros había abierto esa compuerta. La habíamos encontrado cerrada al pasar por ese sector. La habíamos inspeccionado visualmente desde el exterior, confirmado que estaba en posición de cierre, y continuado hacia popa sin manipularla. Era una compuerta de acceso secundario, sin relevancia para la inspección. El sistema registraba que alguien la había abierto desde adentro mientras estábamos a bordo, y 13 minutos después de eso, el contador de personal había bajado de 18 a 17. Volví a entrar al submarino. Solo, esta vez. No sé exactamente por qué tomé esa decisión y no la otra, que habría sido perfectamente razonable. Fui al corredor de popa. Llegué a la compuerta. Estaba abierta. En posición de apertura completa, como si alguien la hubiera empujado y se hubiera ido sin cerrarla. Me quedé parado en ese corredor durante un tiempo que no medí, iluminando con la linterna el espacio que había del otro lado de la compuerta, el corredor estrecho que llevaba hacia el sector de máquinas, que ya habíamos revisado y encontrado vacío. No había nadie, pero el aire en ese sector olía diferente. No al aire estancado del resto del submarino,
Olía a algo más reciente, más fresco, con una temperatura ligeramente distinta, como si alguien hubiera abierto un espacio que había estado cerrado herméticamente por mucho tiempo, justo antes de que yo llegara. No abrí el informe con esa parte. La formulé como variación en lectura de sensor posiblemente relacionada con actividad de inspección. Era la única manera de escribirlo, que no me convirtiera automáticamente en el oficial que perdió la cordura durante un inventario de rutina. Lo que sí consigné fue el dato del contador, que al iniciar la inspección marcaba 18, que al terminar marcaba 17, y que ningún reinicio posterior del sistema logró volver a obtener el número 18. Desde esa tarde, el sistema del S-31 siempre marcó 17. En cada verificación posterior que se realizó como parte del proceso de cierre, el acta de descomisión definitiva se firmó 4 meses después. El S-31 fue desmantelado en el astillero de Niterói. El proceso tomó varios meses. No sé qué marcaba el sistema el día que lo cortaron en pedazos. No pregunté. Hay preguntas que es mejor no hacer, cuando ya sabes que la respuesta no te va a dar ninguna paz. Lo que sí sé, y que no le he contado a nadie dentro de la institución, es que la noche, antes de volver a Buenos Aires, una semana después de la inspección, busqué en los archivos históricos de la unidad el registro de personal del S-30 y uno durante sus últimos años de servicio activo. La dotación estándar del submarino en operaciones normales era de 32 tripulantes, pero en las últimas 2 misiones antes de su retiro, por razones de reducción presupuestaria y reasignación de personal, había operado con dotación reducida. En la última misión registrada del S-31, la dotación a bordo había sido de 18 tripulantes. No busqué más información después de eso. Cerré el archivo. Apagué la computadora. Fui a buscar algo para comer, y no dormí bien esa noche ni las siguientes. Hay una diferencia entre encontrar una anomalía y entender lo que la anomalía significa. Yo encontré la anomalía. La parte que intento, no pensar demasiado, es la segunda. Porque si el sistema marcaba 18 cuando llegamos y 17 cuando salimos, eso significa que algo cambió durante nuestra visita. Que algo que estaba dentro ya no estaba cuando nos fuimos. Que algo salió con nosotros, o en nosotros, o después de nosotros, por una compuerta que ninguno de nosotros abrió, y que hay uno que todavía no salió. Eso es lo que marca el sistema cada vez que alguien lo consulta. 17, siempre 17. La radio del destacamento estaba desconectada. Yo mismo había cortado la electricidad. Y aún así, a las 2:43 de la madrugada, alguien pidió refuerzos desde adentro del edificio vacío. La historia del destacamento que respondió cuando estaba vacío. Mi nombre es Carlos. En ese entonces era teniente, recién ascendido, con más ambición que experiencia, y con la confianza soberbia de quien todavía no ha visto nada que no pueda explicar con un manual o con sentido común. Me asignaron la supervisión del destacamento 4 a fines de mayo. Una tarea que, según me presentaron, era de rutina absoluta. El destacamento había sido vaciado 3 semanas antes. Mi misión era simple: permanecer en el perímetro exterior con una dotación de 4 hombres durante 72 horas, mientras se completaba el papeleo para el cierre definitivo. Nadie debía entrar al edificio. Nadie debía salir. Era, esencialmente, una guardia sobre un cascarón vacío. Llegamos al mediodía. El lugar estaba exactamente como lo describían los informes. Una construcción rectangular de bloques grises, techo de chapa, cercada por alambre perimetral, rodeada por la nada. A los costados, la estepa patagónica se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pasto duro, cielo plomizo, viento constante que entraba por todos lados. Ese viento es una cosa aparte. No es el viento que uno conoce en la ciudad. Es un viento que parece tener intención, que empuja, que busca resquicios, que hace ruidos que, si uno no está acostumbrado, parecen voces. La primera noche fue tranquila. Fue la segunda noche la que cambió todo. Eran aproximadamente las 2:40 de la madrugada. Yo estaba en el turno de guardia junto al cabo Romero, un hombre parco pero confiable,
con varios años más de servicio que yo. Estábamos tomando mate en silencio, con la radio portátil apoyada sobre el cajón de madera que usábamos como mesa, cuando el equipo emitió un sonido que ninguno de los dos esperaba. No era estática, no era interferencia, era una voz clara, modulada con el tono preciso y entrenado de alguien con años de comunicaciones militares, masculina, firme, sin vacilación. Destacamento 4 al comando, perímetro comprometido, sector norte. Se solicitan refuerzos con urgencia. Repito, perímetro comprometido. Romero y yo nos miramos. Ninguno habló durante 2 o 3 segundos que se sintieron mucho más largos. Luego él bajó el mate despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo. ¿Frecuencia?, me preguntó en voz baja. Revisé el equipo. Era la frecuencia interna del destacamento. La frecuencia del equipo fijo, que estaba dentro del edificio. Eso no es posible, dije. Y lo dije en serio, no como expresión, como constatación de un hecho que no cuadraba con ninguna variable real. El sistema eléctrico estaba cortado. Lo habíamos verificado personalmente al llegar, siguiendo el protocolo de inspección perimetral. El tablero principal, al costado externo del edificio, tenía el interruptor general en posición de corte y un precinto de seguridad que yo mismo había revisado esa mañana. Sin electricidad, el equipo de radio fijo del interior no podía operar. Era una imposibilidad técnica tan básica como elemental, y sin embargo, la voz había salido de ahí. Desperté al resto de la dotación. No di explicaciones inmediatas. Les dije que habíamos recibido una transmisión anómala y que íbamos a verificar el estado del edificio desde el exterior. Nadie preguntó demasiado. El clima entre nosotros cambió igual. Hay algo en el tono de voz de un oficial cuando está genuinamente desconcertado que la tropa percibe antes de que él diga una sola palabra. Rodeamos el edificio con linternas. El precinto del tablero eléctrico estaba intacto, sin alteraciones visibles. El corte de suministro era real. Miramos las ventanas. Oscuridad completa en el interior. Sin movimiento. Sin luz. Sin nada. Las puertas laterales, que yo mismo había cerrado con candado esa tarde y cuyas llaves llevaba en mi bolsillo izquierdo, estaban cerradas. Las revisé una por una. 4 accesos, 4 candados, 4 llaves que no habían salido de mi persona desde el cierre. Decidí esperar hasta el amanecer para entrar. No por miedo, me dije. Por protocolo. Por no actuar impulsivamente sobre una anomalía que todavía no comprendía. Pero antes de que llegara el amanecer, la radio volvió a hablar. La misma voz, el mismo tono, las mismas palabras, casi exactas, con una variación que me heló la sangre de una manera que el frío patagónico no había logrado. Perímetro comprometido. Sector norte. Acusen recibo. ¿Hay alguien ahí? Esa última pregunta. Esa pausa antes de hacerla. Esa inflexión levemente distinta. Como si ya no fuera una transmisión de protocolo, sino algo más cercano a una súplica, y hubo algo más. La voz no sonaba como la de un soldado joven, tenía esa cadencia lenta, pesada, de alguien que llevaba demasiados años de servicio. Ninguno de nosotros respondió. Yo lo ordené expresamente. Nadie habla, nadie acusa recibo, nadie interactúa con esa frecuencia. Lo dije con más calma de la que sentía. A las 6 de la mañana, con la primera luz gris del amanecer sobre la estepa, entré al edificio. Lo hice con Romero y con el cabo Díaz. Los otros 2 quedaron en el exterior con instrucciones claras. Abrí el candado principal con mi llave. Empujé la puerta. Lo primero que noté fue que la puerta interna del pasillo, que recordaba perfectamente haber visto cerrada durante la inspección inicial del día anterior, estaba abierta. No entreabierta. Abierta de par en par, apoyada contra la pared, como si alguien la hubiera empujado con decisión al pasar. Revisamos cada habitación de manera sistemática. Dormitorios, cocina, sala de comunicaciones, depósito, baños, 5 recintos. Recorridos con linterna porque la oscuridad adentro era total. Completos. Minuciosos. No había nadie. Pero la puerta de la sala de comunicaciones también estaba abierta. Y dentro, el equipo de radio fijo. Ese equipo que no debía tener energía. Estaba en su lugar sobre la mesada.
con todos sus cables en su posición correcta, sin modificaciones visibles. Apagado, inerte, exactamente como debía estar, salvo que en la pantalla del registrador digital de transmisiones, ese pequeño display que funciona con una batería de reserva interna independiente del suministro general, había un registro, una transmisión saliente. A las 2:43 de esa madrugada, duración, 47 segundos. Origen, ese equipo. Me quedé mirando ese número durante un tiempo que no supe medir. 47 segundos. Desde un equipo desconectado, en un edificio vacío, cerrado con llaves que nadie más tenía. Llamé a comando esa mañana y reporté la anomalía técnica. La respuesta fue fría y burocrática, como suelen ser estas cosas. Me dijeron que enviarían a alguien a revisar el equipo, que probablemente era un error del registrador, que la batería de respaldo podía generar lecturas falsas. Me lo dijeron con la seguridad de quien no estuvo ahí. Lo que no me dijeron por radio, sino 3 semanas después, en un despacho en Buenos Aires, con un oficial de mayor rango que yo, y una carpeta sobre el escritorio que no me dejaron leer completa, fue lo otro. Le describí la voz al oficial. Traté de ser preciso. Le dije que era una voz entrenada, que usaba terminología correcta, que tenía una cadencia específica. El oficial me interrumpió antes de que terminara. Me preguntó si podía identificar a qué rango correspondía el tono. Le dije que suboficial. Con seguridad, asintió. Lentamente, con una expresión que no era sorpresa. Entonces me lo dijo. En ese destacamento, 9 años antes de esa noche, había muerto un suboficial durante una guardia nocturna. Las circunstancias del deceso nunca fueron completamente esclarecidas en el registro oficial. Lo encontraron en el sector norte del perímetro. El parte médico decía, paro cardíaco, pero el oficial que me lo contaba, mirándome a los ojos con una fijeza que yo no olvidé más, me dijo que lo que encontraron allí no tenía explicación sencilla, que el hombre estaba en posición de guardia, de pie, sosteniendo el equipo de comunicaciones portátil con ambas manos, con el canal abierto, como si hubiera estado intentando transmitir en el momento en que murió, y la última transmisión registrada desde ese equipo portátil, la noche de su muerte, había sido exactamente eso: perímetro comprometido, sector norte, solicito refuerzos. No pedí más detalles. No quise saber su nombre. Hay cosas que uno prefiere mantener en el terreno de lo abstracto, porque si les pones nombre y cara, ya no podés volver atrás del todo. Lo que sí sé es esto: desde esa noche en la Patagonia, no puedo escuchar una radio militar sin un peso en el pecho que tarda varios minutos en irse. Y hay una frecuencia específica, una que los que estuvieron en comunicaciones reconocerán si alguna vez la cruzaron, una que suena distinta a todas las demás, con un silencio detrás, que no es silencio, sino algo que respira dentro del silencio, que directamente no respondo, porque la primera vez que la escuché, salió de un equipo desconectado, en un edificio vacío, en medio de la nada patagónica, y la voz que habló desde ahí llevaba 9 años muerta. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.